gracias. Está caracterizado por un servicio independiente. ¿A qué me refiero? En un servicio en el cual las partes, ¿no? No tienen una relación de subordinación. Entonces, como ahí lo pueden ver en la diapositiva, hay una ausencia de subordinación, hay un contrato de naturaleza civil y es importantísimo que si el recibo es reiterativo o es un monto significativo, ¿no? Por recibos de 100 soles, tal vez no requiramos un contrato de locación. Lo recomendable es que siempre exista, pero si son montos pequeños y esporádicos, tal vez no sea tan necesario, pero si el recibo sustenta un monto significativo o si el recibo, a pesar de no tener un monto significativo, es un servicio reiterativo, es importantísimo que las reglas de la relación civil entre las partes, ¿no? Entre locador y locatario, esté regulada un contrato suscrito por las partes. Entonces, es importante aquí el contrato civil. Hay una obligación de hacer, ¿no? Ahí también es un tema que hay que considerar. Hemos encontrado casos en que intentan sustentar un contrato de obra, un contrato de mandato con un recibo de honorarios, ¿no? Un recibo de honorarios que sustenta la prestación de un servicio, una prestación de hacer, no de dar, sino de hacer. Yo hago algo, es un servicio independiente. Está también vinculado a tener una retribución económica, ¿no? Aquí es que hay un pago, es indistinto si es una relación laboral o una locación de servicios, porque en ambos casos hay un pago. Cuando se trata de una locación de servicios, estamos hablando de una retribución. Y cuando hablamos de un vínculo laboral de planilla, hablamos de una remuneración. Entonces, acá hay un primer tip que vamos a dar. Cuando vayan a diligencia de citación ante SUNAFIL, es importante que manejen la terminología adecuada, ¿no? En un contrato de locación no hay trabajadores, hay locatarios, locadores, ¿no? No hay remuneración, hay retribución. No hay jefe inmediato, ¿no? Hay una persona que me pide un servicio y yo soy un locador, no soy un trabajador, ¿no? Un contrato de locación, al tener esa naturaleza de un trabajo independiente, no genera beneficios laborales, ¿no? No me da derecho ni a gratificaciones, ni a CTS, ni a vacaciones, ni a aportes o impuestos o aportes a de salud, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. En esta primera parte vamos a ver el recibo de honorarios desde la óptica tributaria. Luego vamos a pasar a la óptica laboral, pero aquí nos vamos a remitir a algunos criterios que se han establecido en materia tributaria y que es importante reseñar. Entonces, el primer criterio está sustentado en una red RTF, que una RTF, para los que no conozcan, son las resoluciones del Tribunal Fiscal, que es la instancia que resuelve en segundo grado las impugnaciones a la administración tributaria. Entonces, acá, por ejemplo, el Tribunal Fiscal ha establecido, ¿no?, que hay elementos que diferencian una relación civil de locación de servicios con una relación laboral, ¿no? Acá habla de tres elementos importantes que hay que analizar para diferenciar una de otra, ¿no? Una prestación de servicios en forma personal y directa, ¿no? En una locación, si bien puede haber un servicio personalísimo, también puede haber un servicio no necesariamente personalísimo. Yo puedo contratar a un grafitero por RH y él puede venir con su equipo, que no necesariamente lo hace él, sino lo puede hacer a través de un tercero y brindarme servicio, ¿no? Eh, en cambio, en una relación de planillas, de subordinación de quinta categoría, ¿no? Yo no puedo, si estoy en planilla, no ir a trabajar yo, sino mandar a mi primo, a mi hermano para que haga el servicio, no lo puedo hacer, porque ahí sí es personalísimo, ¿no? En el tema de recibos honorarios, hay casos específicos en que el servicio es personalísimo y eso se establece también en el contrato. Por ejemplo, ¿no? Y eso un poco me acuerdo de mi época universitaria cuando desarrollábamos el tema del
locatarios, ¿no? El profesor nos decía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo contratar por recibo de honorarios a un pintor para que me pinte la casa, y el pintor puede venir él o puede mandar a alguien de su staff para que pinte la casa, y igual sería un servicio de locación de servicios. Pero, por ejemplo, si yo contrato a Fernando de Cislo para que me haga un cuadro, ese servicio es personalísimo, porque yo no voy a aceptar que no sea más que Fernando de Cislo el que me pinte el cuadro y no un tercero. Entonces, también en locación, también puede haber un servicio personalísimo y directo. Entonces, ese elemento, por ejemplo, es común en ambos tipos de contrato. El tema del pago, como ya les expliqué en la diapositiva anterior, también es común. En uno lo llamo remuneración, en el otro lo llamo retribución. ¿Cuál es el elemento que diferencia uno del otro? La subordinación. La subordinación es lo que marca la diferencia entre una relación civil independiente de una relación laboral dependiente. Entonces, en la laboral hay la subordinación, ¿no? Entendida como el vínculo jurídico del cual se derivan facultades específicas. La facultad de dirección, la facultad de fiscalización y la facultad de sanción. ¿Esto qué implica? Que yo en un recibo de honorarios, en un contrato de locación de servicios, no voy a poder sancionarlo. Yo no dirijo el servicio en sí. Yo lo que hago es eh, establecer un encargo para el locador, un producto final que me tiene que entregar. Pero yo no puedo fiscalizarlo, yo no puedo establecer un horario, yo no puedo establecer cómo lo va a hacer. Él lo hace bajo su mejor entendimiento y me da un resultado final. Pero yo no puedo sancionarlo si no viene a darme el servicio, o si me lo... hay herramientas civiles para responsabilidad contractual y extracontractual, contractual sería en este caso, pero en sí yo no puedo sancionarlo. Entonces, por ejemplo, si yo a un locatario, ¿no? que lo tengo en mi empresa por recibo de honorario, bajo un contrato que me lo hizo una abogada perfecto de locación de servicios, pero hay memorándum de sanción, ¿no? O la fijación de un horario, desnaturalicé el contrato y ya se trataría de un contrato laboral subordinado. La siguiente, por favor. Como indicaba, el elemento que diferencia una modalidad de la otra es esencialmente la subordinación. Y en la subordinación, como le digo, lo principal que hay que revisar ahí es el tema de la dirección, de la fiscalización y de la sanción. Y indicios de que existen estos elementos, por ejemplo, es cuando la empresa establece lugar, establece un horario, ¿no? En el cual el locador tiene que prestar el servicio. Entonces ahí ya hay un indicio, no determinante, pero sí un indicio de desnaturalización del contrato. Hay un contrato a tiempo indeterminado y hay exclusividad, ¿no? En un contrato de locación no necesariamente hay exclusividad. Y, por ejemplo, el hecho de que el locador me dé recibos a mí y a terceros es un elemento que me ayuda a validar que se trata de una locación de servicios. Entonces, ahí vamos encontrando los tips y las herramientas que nos van a servir para poder sustentar ante la autoridad fiscal y la autoridad laboral la existencia válida de un contrato de locación de servicios. La siguiente, por favor. Hablamos de la facultad sancionadora. Entonces, el hecho de dirigir, dar órdenes y sancionar disciplinariamente, como lo establece esta RTF, ¿no? Implican que el contrato de locación está desnaturalizado, ¿no? Y por lo tanto se trata de una relación laboral oculta, ¿no? Recordemos que la carga de la prueba, en el caso tributario, la tiene la SUNAT, la administración, ¿no? Corresponde a la administración probar que el contrato está desnaturalizado. Ahora, en el ámbito laboral, a diferencia del tributario, la carga de la prueba la tiene la empresa, ¿no? El trabajador puede alegar que el contrato está desnaturalizado y corresponderá a la empresa probar en contrario. Ahí es muy importante ese tema de la carga de la prueba, ¿no? Que es diferente en ambos casos. La siguiente, por favor. Gracias.
Acá hacemos una comparación entre los tipos de contrato que se usan en el mercado, ¿no? Hablamos de la locación de servicios, que ya un poco hemos explicado, el contrato de obra, que es un contrato que también se puede confundir mucho con el tema de locación de servicios, ¿no? Porque cuando uno entrega o hace, celebra un contrato por el cual la prestación a entregar no es una prestación de hacer, sino de dar, ¿no? Como en el caso de una obra, suelen confundirse. Y el tema laboral por incremento de actividades. Recordemos que en el tema laboral también hay toda una casuística, tipos de contrato que se pueden utilizar para sustentar una relación laboral, ya sea modal, las que son a plazo fijo, o a plazo indeterminado. La siguiente, por favor. En el tema de los rasgos sintomáticos, ¿no? Para, que usa la SUNAT para establecer una relación laboral, un poco ya lo hemos diseñado. Eso también está reiterado por la RTF 10504, de la sala 3 del 2009, que establece de que no deben haber órdenes, direcciones, y aquí la carga de la prueba, si bien la tiene la administración, en el ámbito laboral la tiene el trabajador. Es decir, si el trabajador tiene memorándums, yo he visto casos laborales en el cual con un WhatsApp logran acreditar vínculo laboral, porque en el WhatsApp, que solemos usarlo mucho, hay órdenes, hay imputación de horarios, jornadas, horas sobre tiempo y sanciones que se le aplica a los colaboradores, y con lo cual se desnaturaliza el vínculo. Entonces allí también hay que tener bastante importante este tema, porque también recordemos que en el tema laboral y en el tema tributario se aplica el tema de la primacía de la realidad, ¿no? Que se llama así más en el ámbito laboral. En el tema tributario se llama, está por la norma novena, ¿no? Del título preliminar del Código Civil, que establece que la SURA tiene la potestad de calificar nuestros vínculos contractuales y darles y determinar su verdadera naturaleza. Entonces por ahí puede llegar a desnaturalizar los contratos que celebran las partes. La siguiente, por favor. Como les indicaba, el elemento fundamental que lo tienen que aprender para poder diferenciar un vínculo de locación con un vínculo laboral es el tema de la subordinación. Entonces, ahí hay un tema que también conviene tocar. El hecho que un locador tenga exclusividad o que el servicio sea reiterado es un indicio, pero no es determinante, no puede ser el único motivo por el cual el fisco o la SUNAFIL puedan establecer una desnaturalización del contrato, ¿no? Para que me puedan establecer una desnaturalización del contrato, tienen que poder acreditarme, ¿no? El tema de la subordinación, ¿no? El hecho que un locador todos los meses me emita un recibo, o que este locador solamente me brinde servicios a mí, solamente llega a ser un indicio. No determina la existencia de un vínculo laboral. Pero recordemos que en Sunafil la carga de la prueba la tiene la empresa. Entonces, si Sunafil encuentra, por ejemplo, exclusividad de permanencia, y la empresa, por el contrato o las funciones que cumple el locador, no puede establecer la no subordinación, ¿no? Podría estar inmerso en que se le desconozca la naturaleza civil del contrato. El siguiente, por favor. Este es un informe de SUNAT, bueno, algo antiguo, del 2004, ¿no? Que establece justamente lo que estamos conversando, ¿no? Que no siempre existe una subordinación o dependencia. Entonces, por ejemplo, que como les indicaba yo, ¿no? La existencia de un locador que preste servicios a una sola empresa no es un elemento determinante, como les indicaba ya, es un indicio, ¿no? Y la suma de los indicios genera convicción. Entonces hay que tener ahí cuidado. El tema de la exclusividad tampoco es determinante, también llega a ser un indicio, y el tema de la continuidad en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, que los recibos sean consecutivos, ¿no? Viene a ser un indicio, pero no es determinante, ¿no? Para establecer la existencia de vínculo laboral. Pero recordemos que la suma de indicios pueden llegar a generar convicción al administrador de la existencia o no de un vínculo laboral entre las partes. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. La siguiente, por favor.
criterios que identifican una relación laboral, lugar y horario, ¿no? Acá hay un informe del 2006 en el que se califica como rentas de quinta categoría, ¿no? Las obtenidas por trabajadores independientes, locatarios, locadores, ¿no? Cuando el contrato establece que en la empresa, ¿no? La compañía establece el lugar, el horario, ¿no? Y además asume los gastos que la prestación de servicio demande, ¿no? Y entrega los elementos necesarios para que el locador preste el servicio, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, limpieza, ¿no? Yo contrato a un personal por limpieza por recibo de honorarios, pero el personal de limpieza viene y yo le doy la escoba, le doy los guantes, le doy los desinfectantes, todos esos elementos que son necesarios para que él me dé el servicio, se los doy yo como empresa. Entonces, eso llega a ser, al criterio de la administración, un indicio bastante razonable para determinar la existencia de un vínculo laboral. Y recordemos que este último año SUNAFIL ha establecido muchos criterios a este respecto, ¿no? Para SUNAFIL, el tema de vigilancia, el tema de limpieza, son puestos que deben estar en planilla. ¿Por qué? Justamente por esto, porque quien le da los elementos, yo no puedo probar que el que viene a limpiar viene con todos sus implementos, ¿no? Al contrario, en mi registro de compras está la compra de escobas, la compra periódica de detergente, de limpiadores. Entonces, si yo le doy los elementos, llega a ser un indicio razonable para poder desnaturalizar ese vínculo y establecer la existencia de una relación laboral entre las partes. Eh, ¿Qué conlleva que la SUNAT llegue a determinar que ese vínculo civil que yo plasmo en un recibo de honorarios que me da derecho a un gasto tributario esté desnaturalizado, ¿no? Va a intentar, bueno, si lo desnaturaliza, obviamente la administración podría desconocer la causalidad o la fehaciencia del gasto por encubrimiento de la operación, ¿no? Desconocerme eh, el tema del gasto por cuarta categoría, ¿no? Y en el caso de que, por ejemplo, yo tenga choferes, ¿no? Como locadores y ellos usan mis vehículos, ¿no? Desconocerme ese gasto porque no cumple porque está desnaturalizado y el contrato no sería válido, ¿no? Y en el caso, no lo he visto realmente mucho que lo haga, pero podría inclusive la administración como administra, ¿no? Perdón, como recauda los tributos relacionados a planillas, podría inclusive cobrarme los aportes, el tema de la quinta, el tema de salud, al desconocerme una relación que sería un mal menor, ¿no? Viendo los costos, porque me podría reconocer el gasto, pero cobrarme, ¿no? El impuesto de quinta, el tema de salud y el tema de ANP, para validarme ese gasto como un gasto de quinta. En el peor de los casos me va a desconocer el gasto por no tener causalidad. Entonces, allí tenemos un tema importantísimo que ver, ¿no? Este, Acá también me podría desconocer porque el recibo no fue declarado en el PLAME, ¿no? O porque el comprobante no ha sido cancelado, ¿no? También suele pasar que ahora ya no tanto con el tema de los comprobantes electrónicos como antes, que nos llenábamos de recibos de fin de año para bajar el impacto del impuesto a la renta, ¿no? Y teníamos recibos no cancelados, que por el devengo yo los pasaba como un gasto válido, pero que si llega a la SUNAT a analizar la operación y a encontrar que la operación está no solamente desnaturalizada, sino que tal vez, y ojo que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, porque eso hemos visto este último semestre del año 2024, cuando la administración no solamente se fija en el pago, en el comprobante, sino en la capacidad operativa del emisor del comprobante de pago, ¿no? Hemos encontrado casos en que la SUNAT lo que me dice es que me desconoce el gasto porque el emisor, ya sea del RH o de la factura, no tiene capacidad operativa para darme el servicio, no tiene planilla, no tiene, lo hemos visto hace unos 2, 3 meses, ¿no? En un cliente que nos vino a hacer la consulta, ¿no? Donde la administración eh, le desconoce gastos, ¿no? De, de
de carga, descarga, ¿no? En vehículos, porque la empresa que le da el servicio de carga, descarga, o la que le da el servicio de despepitado de lúcumas o de paltas para exportación, esa empresa que le da el servicio tiene dos trabajadores y facturan 200.000, 300.000. Entonces, no es concebible pues, que pueda dar un tipo de servicio si no tiene planillas o teniendo planillas tiene uno o dos trabajadores, ¿no? O es una empresa de provincia y los trabajadores tienen domicilio en Lima. Entonces, esos temas también hay que cuidarlos mucho porque el tema de capacidad operativa es un tema en el que SUNAT está dando bastante incidencia al momento de fiscalizaciones. Entonces, por ahí también es parte de nuestra labor como asesores, como empresarios o como personas relacionadas, no solamente a recursos humanos, sino también a contabilidad, verificar que nuestros comprobantes y que el proveedor tenga capacidad operativa. Y eso es solamente entrar a RUC, revisar en los datos de RUC el número de trabajadores que tiene, ¿no? Qué locales tiene, que coincidan con mi domicilio fiscal, ¿no? Y por ahí puede ayudarnos mucho en el manejo. Rosario, perdón, Rosario, ¿podrías explicar un poquito este tema de la capacidad operativa? Creo que es importante que lo aclares un poquito para las personas. Gracias, señor Jaime. Gracias por el pase. Es cierto, ¿no? La SUNAT aprobó el año pasado, antepasado, una norma de capacidad operativa que le permite, ¿no? No solamente en base al código tributario, la norma que me permite analizar y establecer la real naturaleza de las operaciones, porque esa facultad siempre la ha tenido la administración, ¿no? Pero ahora ahondando más en esta facultad que le da el código tributario, ¿no? Ha sacado una norma por la cual la SUNAT puede discutir la capacidad operativa. ¿Qué significa? Que si mi proveedor, ya no hablamos ni siquiera de RHs, ¿no? De recibos honorarios, sino de facturas, si mi proveedor no tiene, ¿no? La fábrica, no tiene las herramientas, no tiene la infraestructura necesaria para darme el servicio, no tiene el personal, hablamos de planilla, necesario para darme el servicio que me está facturando, la SUNAT válidamente, ¿no? Puede desconocerme esa factura, con lo cual yo pierdo mi derecho al crédito fiscal y pierdo mi derecho a deducir el gasto o costo en el impuesto a la renta. Gravísimo, ¿no? Es decir, antes el contable o el empresario solamente miraba que la factura esté validada por SUNAT, es decir, que esté válidamente emitida, y miraba el pago, ¿no? Luego de ahí, ¿qué hacíamos? Ah, mirábamos que tenga contrato, que tenga el respaldo, perfecto, ¿no? Ahora tenemos que dar un paso más, tenemos que ver, ¿no? Que realmente la persona que me dé el servicio tenga los elementos de infraestructura, personal, maquinaria, para que ese servicio que me da sea real, sea fehaciente, sea causal. Entonces, es muy importante ese tema para evitarnos. Y esa labor de Sherlock Holmes, de investigar a nuestros proveedores, hay que hacerla sobre todo con las operaciones grandes, sobre todo con proveedores que no conocemos, que son nuevos, ¿no? Que nos obliga a la administración a poder tener ese tema totalmente validado, ¿no? Que también eso va de la mano con la correcta emisión de guías de remisión, que yo pueda acreditar que realmente le llegó. Yo les comento un poco haciendo un poco de feedback con esos temas de SUNAT, que ya Jaime me ha dado la puerta porque ese tema nos gusta mucho a Jaime y a mí, ¿no? De las fiscalizaciones y ver cómo tiramos abajo presunciones de la administración. Hemos visto requerimientos, sobre todo hace un mes, ¿no? Unos requerimientos en donde la SUNAT, para el tema de capacidad operativa, me pide, primero, que identifique cómo llegué a ese proveedor, quién me lo presentó, con quién hablé, me pide si yo hice cotizaciones en el mercado, si establecí garantías, ¿no? En el contrato, me pregunta con quién transé el precio, ¿no? ¿Quién me atendió? ¿No? ¿A quién le pagué? Y me pide identificar al colaborador de mi proveedor con nombre, apellido y DNI, imagínense. Entonces, y cosa que no hacemos, que hace muy poca gente, ¿no? Es decir, con la justa tenemos rúbricas en algunos documentos, pero identificar quién me dio servicio, cómo me pide la correspondencia entre mi empresa y mi proveedor, que me valide que realmente el servicio fue real. Entonces, a ese nivel de detalle,
es que me está pidiendo la administración a efecto de poder validarme una operación. El siguiente, por favor. Entonces, en el tema de los reparos que puede establecer la administración por el tema de desvinculación de vínculo laboral, tenemos que aplicar la primacía de la realidad, y como ya un poco les comenté, eso podría devenir en que me cobren ONP. Recordemos que los locadores no tienen AFP, no están obligados, ellos pagan en forma independiente, pero el empleador o el usuario, la empresa que usa el servicio no hace ese registro. La zona podría válidamente cobrarme la ONP en defecto o en default, ¿no? Cobrarme la salud y cobrarme la retención de quinta, ¿no? Recordemos también, hay que hacer un paréntesis, ahora ya la afiliación a la ONP no es automática, ¿no? Ahora la afiliación automática va con la FP que ganó el concurso. Entonces ahí también habría algo de defensa en el tema de la ONP, ¿no? Es decir, bueno, si ya me lo calificaste como quinta, no me puedes cobrar ONP porque ya no existe como antes, ¿no? Como hace algunos años atrás, que la afiliación en automático, si el trabajador no se afiliaba, era a la ONP, ahora ya no, ahora es a la AFP. Y las multas que van junto con esta acotación, con este reparo que me harían, ¿no? Van en virtud al tributo no retenido, ¿no? Que es el 50% del tributo que no pagué. Claro, tiene rebajas con el régimen de realidad hasta un 90%, pero sí genera un menoscabo a la liquidez de la empresa. El siguiente, por favor. Ahora entramos a la segunda parte y ya vamos a hacer un poquito más rápido. Nos hemos accedido en los comentarios para el tema de cómo lo ves una FIL. El siguiente, por favor. Como les comentaba, esta charla nace un poco porque Sunafil tiene este programa de manera permanente. Cada 3 meses nos está preguntando, ¿quiénes tienes en locación de servicios? ¿Quiénes has activado como nuevo trabajador en el último trimestre? Mándame el alta, mándame los pagos, la planilla, el PLAME, los reportes del PLAME para verificar que has incluido en la planilla de los trabajadores, y ahí hay un poco temas a ver, ¿no? Por ejemplo, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que un tema importante, el control de horas, el control de asistencia, ¿no? Que se aplica en el tema laboral para efecto de poder validar el trabajo efectivo del trabajador, ¿no? Cuando el colaborador, por ejemplo, lo meto en mi registro de asistencia de alguna forma, algunos lo tienen muy empírico, tienen un cuaderno de apunte, ¿no? Y se puede probar, o el colaborador en RH puede probar que le registraron su asistencia, pues obviamente se desnaturaliza el contrato, ¿no? En el tema, por ejemplo, de Sunafil, importantísimo, señores, revisen su organigrama. ¿Por qué? Porque para la cabeza de un inspector de Sunafil, si el puesto, ¿no? Si el trabajo que me brinda el locador forma parte de mi organigrama, de mi estructura como empresa, mis puestos base para yo poder ejercer mi labor económica, ¿no? Esos no pueden estar en locación, esos son planillas. ¿No? No puedo, por ejemplo, a nivel de Sunafil, tener una persona que hace una labor A y la misma labor A, tenerla en locación. Por ejemplo, si soy un restaurante y tengo mozos, yo no puedo tener apoyo en salón con recibos honorarios. Es la misma función. Si cumple la misma función, ambos son planillas. Siempre fueron planillas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y volvemos al tema del horario, el tema de la duración, de la continuidad, ¿no? Tenemos el tema de que sí, también, bueno, ya no sucede, obviamente, pero hace muchos años atrás, ¿qué pasaba con los locadores? ¿No? Los locadores recibían doble retribución en julio y en diciembre. Obvio que es planilla, pues no le estoy pagando su gratificación, ¿no? Pero la estoy disfrazando como si fuera un recibo de honorarios adicional, cosa que obviamente me perjudica en mi análisis. El siguiente, por favor, ya vamos avanzando. Como les comentaba, el elemento, y voy a hartarlos con esta frase, el elemento que diferencia, señores, un recibo de honorarios, una relación civil de una relación laboral, es la subordinación. Control, fiscalización, sanción. Apréndanselo. Eso es lo que marca la diferencia entre uno y otro. El siguiente, por favor. Como les decía, ¿no?
documentos importantísimos que tienen que tener, ¿no? Cualquier empresa, desde 2 trabajadores hasta 500 trabajadores, tener su organigrama bien establecido, tener, tal vez no un MOF, las chiquitas, pero tener por lo menos perfil de puestos, porque es importante establecer las funciones de cada trabajador, eso es importante, no solamente para el tema de locatarios, perdón, sino para cualquier tema laboral, ¿no? Por ejemplo, para poder sancionar a un trabajador, tiene el trabajador que saber las funciones que cumple, a qué se compromete cuando ocupa un puesto, ¿no? Yo no puedo sancionarlo y pedirle algo si no le he dicho que es su obligación. Y ojo que para el tema laboral todo es con cargo, y si no se lo comuniqué, no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema, el tema del MOF, el tema de perfil de puestos, el organigrama, ¿no? Que en el contrato, si no está en el contrato las funciones, un documento aparte con las funciones, es importantísimo tenerlo bien mapeado, ¿no? No puedo, como les decía, tener un cargo similar en locación y tenerlo también en planilla, no va, ¿no? El tema de la exclusividad también hay que evaluarlo. La siguiente, por favor. Criterios, ¿no? En lo referido a subordinación, ¿no? Lo que llamábamos en el tema tributario de esos indicios, ¿no? Eh, Cuando se verifica que apunta, hay un control de entrada y salida, ¿no? Por ejemplo, cuando es un criterio, es una FIL, no es es una FIL. Cuando les doy correo corporativo, es un indicio. No determinante, pero indicio de que existe una relación laboral. Porque el correo corporativo un poco está amarrado al tema de la subordinación, del control, de la fiscalización. Entonces ahí hay que tener un cuidado. Photocheck también, ¿no? Si le doy un Photocheck, representa a la empresa. Obviamente es subordinación. No puedo. Si le doy un sitio, si el locador viene y trabaja en mi empresa, tiene su espacio, su sitio, ¿no? Yo le doy la computadora, le doy el teléfono, el celular, obviamente pues le doy herramientas para prestar el servicio, son indicios clave para una subordinación, ¿no? Como le decía, el tema de la sanción, si hay memorándum, circulares, cartas, correos electrónicos, si hay fotos institucionales, ¿no? Ahí tengo un locador en la foto de aniversario de la empresa. No es determinante, señores, pero es un indicio, ¿no? Y la suma de indicios genera convicción. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Si le doy las herramientas, le doy el informe, si me firma, recepción de reglamento interno, ¿no? Si lo hago participar en capacitaciones, cosa que no colinda con un servicio independiente, ¿no? Ajeno a la empresa. Entonces, es complicado, ¿no? Ahí hay que revisarlo bien. La siguiente, por favor. En lo referido a la remuneración, ¿no? Depósitos periódicos, ¿no? Facturas periódicas también, porque recordemos que cuando es contrato de obra puede ser también sustentado a través de una factura, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. Y ya para un poco, para, para entrar a las preguntas, que es donde más nos enriquecemos en estas charlas, comentarles pues que, como decía Jaime, las multas de UNAFIL son inclusive más altas que cada vez una, señor Jaime, porque son gravísimas, ¿no? Sobre todo si no calificamos como MIPE, ¿no? Ahí también un último tip que sería bueno que lo evalúen. Si ustedes no llegan a las 1.700 UITs, que actualmente son como 9 millones, regístrense en el MIPE. El registro en el MIPE ya de por sí los hace acreedores a multas rebajadas, porque es una FIL para ponernos la multa, no me valida si estoy bien acogida al REMIPE, ¿no? Que debería, solamente valida que esté registrada en el REMIPE. Y me va a multar en función a la tasa reducida que se le aplica a una empresa MIPE. Ahí ya de por sí hay una rebaja significativa en las multas, porque por ejemplo, en una sanción grave, una infracción muy grave o grave, podrían aplicarme, si no soy MIPE, 19.000 soles, y si soy MIPE me aplican 5, y si soy micro me aplican 3 o 2 o 1. Entonces, las diferencias entre los tipos de empresa y la escala de las multas es bastante significativa, ¿no? Y en el tema de la simulación, como ven, la siguiente, por favor, ya me pasé la siguiente, las multas en el tema de la desnaturalización del contrato laboral son muy graves, ¿no? Y recordemos que hay algunas multas de SUNAFIL en las cuales, en la mayoría, me aplican las multas en función a los trabajadores afectados.
Esas dos sí son por trabajadores afectados, pero hay algunas multas muy específicas de UNAFIL en las cuales me aplican la multa por toda la planilla. Por ejemplo, en el tema de la vulneración de derechos de madres gestantes, no me lo aplican por la madre gestante que afecté, me lo aplican por el total de la planilla, que es criminal. Pueden llegar las multas a ser más de 50.000 soles, ¿no? Entonces es bastante complicado para una empresa mediana a tener este tipo de multas. Y la última lámina, un poco para que lo puedan visualizar, aunque no se ve muy clara, las multas se aplican por número de trabajadores afectados, ¿no? Y como ven, en microempresa, si afecté a uno, la multa sería 240 si es leve y son 1.200 si es muy grave, ¿no? A diferencia de pequeña empresa, donde la multa muy grave puede llegar, cada multa muy grave, a 4.000 soles, y en las no MIPES, la multa muy grave puede llegar a 14.000 soles cada una. Y no, normalmente no me aplican una, me aplican más de una multa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le dejé de pagar al trabajador gratis ETS, vacaciones, va a haber una multa por cada beneficio. Entonces, imagínense multiplicar 14.000 por 4 o 5 beneficios, es gravísimo. Eh, Bexi, te doy el pase para las preguntas. Espero haber sido algo clara y que se lleven algo de la charla del día de hoy para que los ayude a tener una mejor gestión en sus empresas, ¿no? Y puedan dar, si son contables, dar un mejor servicio y mejores alertas oportunas a sus clientes. Es bastante importante también. Gracias, Betsy. Ok, buenas tardes con todos. A ver, la primera pregunta dice, doctora, buen día. En una empresa de teatro que brinda servicios los viernes, sábado y domingo por 4 horas, se requiere personal de caja, apoyo de ubicación y cuidado de pertenencias. Estos colaboradores laboran casi todas las semanas del año. ¿Sería suficiente con un contrato de locación de servicio o, o qué documento adicional? No, si es un caja o vigilancia, tendría que ser planilla. Lo que yo le recomendaría en esos casos, ¿no? O bien terceriza el tema de vigilancia a través de una empresa que le dé una factura, con lo cual sale de la óptica de Sunafil, ¿no? Y la factura es totalmente válida porque el vigilante va a venir con su pistola, con su chaleco y todo lo que le da la empresa de vigilancia. ¿No? No yo, sino la empresa de vigilancia, en el tema de vigilancia. Si no lo puedo tener por factura, tendría que incorporarlo en mi planilla, pero yo le recomendaría usar un contrato part-time, ¿no? Porque recordemos que el part-time puede trabajar hasta 24 horas a la semana, no superar, menos de 24 horas, perdón, menos de 24 horas a la semana para no tener los beneficios de un contrato a tiempo La parcial. pregunta era por cajeros, creo, Rosario. No cajeros, o sea, ¿no? Cajas. Caja, pues claro, Por caja, personal de caja. Personas de personal de caja. caja, cajero. Claro, ese sería un contrato part-time, ¿no? Part-time, es A decir, mí me si parece. solamente trabaja viernes, sábado y domingo, part-time. No necesita que sea a tiempo completo, part-time. ¿No? Ahí, obviamente, esos días va a tener más, ojo, esos días no puede superar 8 horas, tampoco, pues 8 horas diarias, no, es decir, no más de 8 horas diarias, ¿no? Pero la suma en la semana no debe llegar a 24, porque si es 24 o 24 o un minuto, ya tendría que pagarle como full time. También hay que tener ahí cuidado. La siguiente, Becky, por favor. Buen día, doctora. ¿Existe un margen, algún indicador que nos permita indicar que tiene que tienen la capacidad operativa, algún rango que indique la ley y en todo caso, quién realmente sería el responsable de determinar la capacidad operativa, donde en principio entiendo es la gerencia de operaciones y administración? Correcto. Es decir, cuando trabajemos con proveedores nuevos que no conocemos, ¿no? Porque los que ya conocemos, medio que ya sabemos que sí tienen capacidad operativa, salvo casos muy especiales. Pero en proveedores nuevos siempre hay que hacer una mera investigación del proveedor, ver con quiénes más trabaja, y eso es parte del negocio, ¿no? Y ver si tiene, ¿no? Y yo le decía, en las preguntas que me mandó Sunat, era increíble, me preguntaba hasta si yo había ido a la planta a conocer la planta mi proveedor que me prestaba el servicio, ¿no? Entonces, si tenía vehículos, si los choferes que me llevaban la carga, ¿no? Estaban en la planilla de esta empresa,
las preguntas eran bastante invasivas, ¿no? Y me daban la pauta de por dónde va la SUNAT. La SUNAT va a venir, como siempre, ¿no? Que nos va a creer a todos culpables, a todos delincuentes y nos va a querer desconocer operaciones. Entonces está en nuestra cancha poder tener elementos de prueba suficientes, ¿no? Porque lo que nos pide la administración y cualquier administración, sea tributaria o laboral, es la diligencia mínima, ¿no? Es decir, que yo le pueda demostrar que la operación es real. Y como les digo, ya no es suficiente la factura y el pago como era antes, ni siquiera es suficiente el contrato o los documentos, sino hay que ver que realmente la empresa tenga personal, venga con sus implementos, que los vehículos estén a nombre de la empresa o estén bajo algún contrato con esta empresa, ¿no? Y que los trabajadores o los, qué sé yo, los pilotos, los choferes estén en la empresa. Esas cosas hay que comenzar a pedir información al cliente y validaciones para que nuestras operaciones estén respaldadas. Ahora, no es por asustarlos, porque realmente está entrando en el tema de esta capacidad operativa y en principio va a atacar principalmente a las grandes empresas. Todavía no va a bajar tanto al llano, pero yo me he encontrado casos de empresas medianas a pequeñas en el que el auditor de SUNAT, muy acucioso, me está atacando capacidad operativa. Pero ojo, para el tema de capacidad operativa, ¿no? La SUNAT va a tener que validar ese tema, ¿no? Va a haber hay un comité creado para la validación cuando el auditor encuentre ese tipo de situaciones para que SUNAT lo autorice a desconocer por capacidad operativa, pero ya los auditores de SUNAT están en sus fiscalizaciones entrando indirectamente a ver esos temas y hay que comenzar a cuidarlos. Siguiente pregunta. De reconocer el vínculo laboral, ¿qué pruebas o evidencias se deben presentar y cuánto tiempo demora el proceso de la demanda? Ah, como trabajador, como empleador, no me queda claro. A ver, los procedimientos de SUNAT son, las fiscalizaciones parciales te demoran 3, 4 meses, las definitivas te demoran más de un año, SUNAFIL son 30 días, no tienes más, es el plazo máximo, puedes alargar los 10 días más, pero no son muy extensos, entonces la oportunidad de probar en contrario es es más limitante, ¿no? Para el empresario, y una vez que el inspector de SUNAFIL establezca las infracciones, y es mucho más difícil poder tener una defensa adecuada, ¿no? Eh, ya a nivel de trabajador, recordemos que los derechos laborales prescriben a los 5 años. Yo tengo 5 años para poder demandar a mi empleador a partir de la ruptura del vínculo, ¿no? Mi persona, realmente, yo no soy abogada de trabajadores, soy abogada de empresa y esa es la línea que tengo, ¿no? Y que tenemos con ACG, pero lo que le puedo decir es eso, ¿no? Son 5 años para poder hacer algún reclamo a nivel ya de poder judicial como trabajador, ¿no? Si bien también hay la etapa de conciliación al ministerio, que yo podría citar a mi empleador o a mi supuesto empleador, ¿no? Intentando desnaturalizar el vínculo civil que tengo con él, pero es una etapa previa que puede servirle porque puede llegar a un consenso con la otra parte y obtener algún reconocimiento, o si no, ya irse en el tema judicial. Siguiente pregunta. ¿Y cómo haría con el tema de jardinero? Viene una vez al mes, cualquier día y no tiene dependencia horaria o algo similar. Y con mantenimiento, depende de los equipos, se averían y cuál es la magnitud del arreglo. Entonces cambian los montos, tampoco tiene dependencia horario ni nada, pero sí es más de un recibo por mes y es todos los meses. Bueno, ahí hay que cuidar, uno, que no sea exclusivo. Si entiendo que es mantenimiento, no le ponga jardinero, pues póngale mantenimiento en el recibo de honorario. Es más creíble como RH si le pone mantenimiento que si le pone jardinero. Póngale mantenimiento, cuide de que le dé servicios a otros terceros, que sus recibos no sean consecutivos, ¿no? Y cuide de que él venga con sus implementos, con todo lo que corresponda para dar el servicio. Con eso podría tener más de la mitad de la cancha, como dice Jaime, a nivel deportivo ganada, ¿no? Ok, y la última pregunta. En caso tenga un reclutador que brinda servicios profesionales por horas en el mes, ¿es suficiente con la carta de presentación? Y en caso tengo proveedores que me brindan eventos en un restaurante cada fin de semana y emiten recibos a fin de mes, ¿con qué documento sustento ese recibo? Ahí es importante tener un buen contrato.
Hola. Ahí es importante tener un buen contrato. En el tema de los músicos, sí se valida el RH. Ahí yo no he visto problemas ni en SUNAT ni en SUNAFIL con los temas de RH. Y porque los músicos no solamente me lo brindan a mí, ellos rotan normalmente en el mercado, lo que hemos visto por clientes y empresas amigas, ellos rotan a diferentes locales, entonces no hay exclusividad, ¿no? No hay horario, es decir, el horario no es un determinado, y ellos vienen con sus propios implementos, entonces hay que tener un buen contrato ahí y el RH que diga músico o evento musical que podría ser por una factura, si es que no quiere tener ningún indicio de riesgo, ¿no? Para tanto más de Sunafil que de Sunat, ¿no? Porque Sunat sí me cree el tema del músico. Sunafil, hasta ahora los casos que he tenido, y no son pocos, me ha creído el tema del músico, validado con un buen contrato, pero si no, también podría ser una factura y ahí sale del espectro de Sunafil totalmente, porque Sunafil no ve facturas. Si lo tengo con facturas, no. Ah, un tema importante que me olvidé comentarles, ¿no? En estos temas de Sunafil, ¿no? Que me piden RH y me piden sustentar y ¿cómo es la mecánica, no? Yo mando mi plame, Sunafil me dice, no, de estos RH, de mi lista de RH, estos tres para mí son planilla. Yo los puedo incorporar en mi planilla, pero Sunafil lo que está haciendo ahora es hacerme un seguimiento de que yo los mantenga en planilla, porque ya se dio cuenta de que muchos le damos de alta y luego vuelven a emitirnos RH. Entonces, cuiden de que si ya Sunafil los solicitó y los hizo, darles de alta a determinados locadores en planilla, no pueden después emitir un RH, ¿no? Y salirse de la planilla, ¿no? Ya no podría, porque voy a estar detectada. Es una firma de seguimiento unos 3 o 4 meses después de mi visita, que yo lo mantenga en la planilla, no que lo mantenga, pues yo tranquilamente puedo dar por terminado el vínculo y lo saqué de planilla, pero no que vuelva a emitirme un RH. Es importante que cuide. Una pregunta más, Rosario. Si una empresa se encuentra en microempresa, pero por ley ya debe estar pequeña empresa, ¿la sugerencia es actualizar el estatus de la empresa o permanecer en la micro hasta que Sunafil se dé cuenta? Lo menciono por el tema de las sanciones que son menores. Gracias. Claro. Ah, y ahí por estrategia, yo personalmente, ¿qué haría, no? Bueno, si yo sé que ya no estoy en micro, sino que estoy en pequeña, bueno, reconozcamos los derechos de pequeña, ¿no? Pero mantengamos nuestra inscripción, ¿no? Además que el aplicativo no me permite salir, realmente no me lo permite, ¿no? Antes del aplicativo del REMIPE, que es el registro de micro y pequeña empresa, me permitía comunicar mi cambio. Ahora no lo permite, no hay la opción, no sé por qué, porque esto no es una fila, es Ministerio de Trabajo. No sé por qué el Ministerio borró la opción de modificar mi registro. Antes lo permitía, ya no lo permite. Entonces, hizo una FIL cuando me viene a inspeccionar, solamente me valida bajo qué categoría estoy. No me valida si es que realmente pertenezco o no. Entonces, yo como estrategia lo dejaría en micro, lo que sí, en interno, pagaría los beneficios que me corresponden al régimen en el que estoy. Si estoy en pequeño, pago mis beneficios como pequeño. Si ya no estoy ni siquiera como MIPE, si no estoy como general, pago mis beneficios como general, pero mantengo mi registro. Total, no me van a sancionar por estar en el registro. Y eso me puede permitir como estrategia, ¿no? Que me apliquen multas más pequeñas. Podría. La posibilidad que, porque, como les digo, este control del REMIPE no lo hace SUNAFIL, lo hace el Ministerio. Entonces, como estrategia, podría yo beneficiarme con multas pequeñas y sí, siendo algo infidente, hemos ayudado a un cliente externo con algo así, ¿no? Y pues en fin no se dan cuenta. Entonces, eso podría ser una ventaja bastante atractiva, ¿no? Bueno, les agradecemos infinitamente, habiéndonos pasado 3 minutos de la hora. Les agradecemos la paciencia y su disposición para compartir con nosotros esta hora en la que hemos querido compartirles algo de lo que aprendemos en el día a día con Jaime, ¿no? Para nosotros es muy importante que nuestros amigos, nuestros clientes y nuestros colaboradores estén actualizados y ya los esperamos para el siguiente conversatorio. Estamos intentando hacer uno mensual
para poder seguir en esta retroalimentación, porque yo aprendo mucho con sus preguntas. Les cedo la palabra a Jaime para las Sí, palabras finales. sí, gracias, Rosario, gracias al equipo que nos ha ayudado a organizar este evento. Gracias a las personas que han participado en este webinar, y los esperamos para la próxima reunión. Y, y bueno, pues esperamos que haya sido de su agrado y haya, este, eh, bueno, llevado, sobre todo que haya, es- este, eh, porque la verdad es que hay muchos casos que con desconocimiento se cometen errores, ¿no? Y a veces estos temas que se han tocado ahora ayuda a aprender y a manejar mejor las cosas, ¿no? Y esta es la idea de que este tipo de reuniones se aclaren estos temas, ¿no? Así que esta es un poco la intención de estas reuniones y lo que buscamos es aclarar justamente estas dudas y a veces estos desconocimientos que a veces por equivocación cometemos estos errores, ¿no? Así que les agradecemos su participación y nos vemos la próxima reunión. Muchas gracias. Hasta luego.